Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Agenda Propia. Dos cuestiones. Recibí de gente conocida muchos mensajes por el programa de la semana pasada, algunos buenos, otros críticos, de gente del sur que fueron fundadores de la JP Lealtad. Bueno, en fin, es para otro programa. Gente que me pide que hagamos un debate en el programa sobre la década del 70. Bueno, los muchachos están anoticiados y cuando ellos quieran veremos si podemos hacer eso con el invitado de la semana pasada, ex jefe Montonero, y con alguno de los que se hayan ido de Montonero a Lealtad o por algún lado de ahí. No quiere. Bien, no hacemos. Me llamó, no podía entender por qué esa discusión. ¿Qué cuestión había provocado ¿Qué eso? cuestión había provocado? La provocación estuvo. La provocación evidentemente estuvo. Si no me deja que yo les diga de dónde nos mandan, de Neuquén nos mandaron mensaje, imagínense. Está bueno. Y esto que sigue también viene a colación de alguien que me dijo si nosotros no dábamos noticias felices, a cajita feliz. Bueno, las noticias no son ni felices ni infelices, son. Y lo que debatimos en el programa, lo debatimos porque nos parece que tiene que ver con esta realidad esquizoide que está viviendo Costa Pobre, o sea, la Argentina. El gobierno nacional quiere dar de baja nuestra obra social, dice el mensaje de alguien que obviamente ve el programa. La Superintendencia de Salud del Gobierno Nacional intenta dar de baja nuestra obra social del personal municipal de Avellaneda porque induce que es insolvente, de acuerdo a los bajos aportes que recibe y a la alta criticidad que debe cubrir. De acuerdo a la filosofía que indica que las obras sociales con menos de 10.000 afiliados deben ser cerradas, desde que asumió este gobierno hace casi 2 años se vienen desarrollando políticas perjudiciales para las obras sociales chicas. Las primeras en la mira de este accionar fuimos las obras sociales menos robustas financieramente, a las que ya el año pasado el gobierno, con la modificación del cálculo del subsidio de mitigación de asimetrías, nos había quitado numerosos recursos operativos. Bueno, sigue, es más largo. Nunca hemos recibido ningún subsidio extraordinario de la superintendencia, ni se nos ha observado ninguna irregularidad. Ya lo dijimos varias veces desde que empezamos el programa, hacer un país para pocos implica este tipo de cosas. Que desaparezca una obra social, que por ahí se reabsorbe, no sé, por ahí vos estás más al tanto de lo que pasa con estas cosas, y se la dan a algún pulpo que pueda tener muchas obras sociales. No, es un objetivo del gobierno, claro. Cerrar obras sociales para concentrar más el negocio de la salud, el negocio de la enfermedad en realidad, y están trabajando sistemáticamente para forzar al cierre de obras sociales. Y esta es una estrategia gubernamental que tiene que ver con esto de fortalecer algunos negocios para pocos, bueno, y agravar las situaciones de las condiciones de vida de la mayoría. Basta con decir que el ministro de Salud, el doctor Mario Lugones, es el íntimo amigo de el Coti Nosiglia y de Luis Barrio Nuevo. Socio. Eso lo dijo usted. ¿Qué puede salir mal? Bueno, las noticias todo. Ya ve. Diga todo, porque usted dijo socio, diga todo. Es todo lo que está saliendo mal. Lo que no comparto es que solamente hablemos de malas noticias, porque todos los martes estamos hablando de la capacidad que tiene nuestro pueblo de resistirse y de buscar salidas diferentes a esto que nos quiere imponer el gobierno. Y esas son buenas noticias porque demuestra las pulsiones favorables que existen en nuestra sociedad de búsqueda de sentidos distintos a esta vida que nos quiere imponer este gobierno. Bien. Aparte de eso, las noticias son buenas o malas, depende de cómo se las mire. Para unos pocos son buenísimas las noticias últimamente. Para unos pocos. ¿Cómo le va? Encantado de escuchar las cosas que escucho. Está bien. Te vas un ratito y acá, de que hay claro, se arman malas noticias polémicas. y que nosotros somos voceros. El aliento para el desarrollo político de la Argentina. Está bien. ¿Cómo va? Con frío.
Sí, hace frío. Hace frío. En los bolsillos de los argentinos. Sí, para el gobierno estamos en mayo igual todavía, porque bueno, se está reuniendo, se reunió hasta mañana el Consejo de Mayo con los gobernadores, con la UIA, con emisarios incluso de la CGT. Con las servilletas. Sí, los elegidos por el gobierno se reunieron en el Consejo de Mayo a un año de la firma del Pacto de Mayo, que tampoco fue en mayo. Fue como Es muy julio. interesante ese tema, que es un consejo en donde cada representante es elegido por el gobierno. Exacto. El gobierno elige qué gobernador, elige qué dirigente sindical, elige qué representante de diputados, qué representante de senadores. Ese consejo es el que en todo caso... ¿Y qué temas se van a tratar también? En realidad el tema es la agenda del fondo. Eso es, y poniendo en el principal centro del tablero la cuestión de la flexibilización laboral, lo cual indica por qué razón además la CGT envía a Gerardo Martínez, representante de la UOCRA, donde rige el fondo de cese laboral, que es lo que desde la ley base en más viene tratando de imponer el gobierno como alternativa en el único objetivo que parecen tener en esta estrategia sobre el mundo laboral, que es abaratar el despido, cuando en realidad pareciera que no es necesario abaratarlo, porque con solo mirar los nuevos datos laborales, se despide sin ningún problema en la Argentina. Corregime si me equivoco, digo, justamente con los nuevos datos laborales que salen de la encuesta permanente de hogares del INDEC de la semana pasada, en este trabajo que hicimos, es uno de los mayor que más, desocupación, menos empleo y mayor informalidad laboral. Tenés 243.000 desocupados más. Y del área de construcción son muchísimos. Claro, esos. exactamente, sí, porque el área de construcción es la que vive la crisis más profunda en términos de una caída del 19%, en términos de caída de la actividad del sector de la construcción, en el marco de un producto donde lo único que crece es agro, minería, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Pero digo, no solo tenés 243.000 laburantes menos, sino digamos, desocupados, sino que también se agregan 330.000 trabajadores más que, aún teniendo trabajo, siguen buscando laburo. Porque no les alcanza. Porque obviamente los salarios son miserables y consecuentemente lo que tenemos es un total de 5 millones, casi 100.000 personas, 5 millones 100.000 personas que permanentemente buscan laburo en la Argentina. O sea, es la cuarta parte de la población laboral, el 25% de la población laboral está permanentemente buscando trabajo en nuestro país. En ese contexto, digamos, de despidos permanentes, estamos hablando de cerca de 200.000 trabajadores, fundamentalmente además trabajadores formales, ¿no? Que lo que está indicando que no tiene mucho sentido que en este contexto estemos discutiendo cómo abaratar aún más el despido, cuando lo que está pasando es que se despide cotidianamente trabajadores. El sinsentido de la reunión es que este es el tema principal. El otro son las provincias y el tema de que en realidad hay más bien una discusión ya de los gobernadores, llevándole al Consejo de Mayo la discusión de que no aguantan más la presión que vienen sufriendo las provincias, en donde la pérdida de recursos de las provincias ha sido del 13% en términos reales. 7% cayeron los ingresos que las provincias tenían como recursos propios. 8% cayeron los recursos que tienen que ver con la recaudación nacional. 9% cayeron los recursos que tienen que ver con la seguridad social. Y lo único que se recupera son las regalías vinculadas a hidrocarburos y minerías. O sea, perdón, que los gobernadores están yendo con una agenda propia. Van con una agenda propia que es tratar de que los recursos vinculados, por un lado, a los adelantos transitorios, los ATN, que los tiene hoy la Nación, pero no los reparte, que son unos 750 millones de dólares, se coparticipen. Y que el impuesto a los combustibles, que son unos 2.700 millones de dólares, y que también los tiene embolsados la Nación y solo ha ejecutado el 28% de esos recursos, también se coparticipan. Pero van a una mesa falsa a discutir ese tema. Porque ¿cómo no hay un representante de los trabajadores? Con decirte que el representante, sí, ¿cómo no? Con decirte que el representante es Cornejo. Porque exactamente... El de Mendoza. ¿Qué puede representar Cornejo de Mendoza? Y lo mismo que Gerardo Martínez de los trabajadores. Exactamente. Mendoza pone 4 de cada 10 de los nuevos desempleados de la era Milei. Exactamente. El gobierno impone un decálogo de temas a discutir
que tienen que ver con las imposiciones del fondo y con el reforzar este mecanismo de ajuste, porque ¿cuáles son los temas centrales que plantea el gobierno? De los 10 temas, uno es seguir endiosando la reducción del déficit fiscal, cuando en realidad en este año y medio la reducción del déficit fiscal se ha basado fundamentalmente en reducir los ingresos de los jubilados, en reducir el ingreso de los trabajadores, reducir personal de los trabajadores del Estado y reducir obra pública, destruyendo pequeñas y medianas empresas y destruyendo empleo. Y obviamente capacidad productiva en el país, fundamentalmente del mercado interno, no de aquellos recursos que tienen que ver con las exportaciones de productos sin industrializar. El segundo tema, ¿cuál es? Reforma laboral. Esta flexibilización de la que hablaba con claridad Claudio recién. El tercer tema, ¿cuál es? Profundizar la reforma previsional. El cuarto tema es reforzar el sistema de reforma impositiva para que los que más tienen paguen menos y los que menos tenemos paguemos más. Un esquema de reforma impositiva regresiva. Estos son los temas que el gobierno pone sobre la mesa y por lo tanto no van a abrir la agenda a otros temas. Quien diga, como en el caso de Cornejo, que va a ir a discutir la agenda que necesitan las provincias, o miente o se miente, porque no está en la agenda y los temas que se van a discutir son los de este Pacto de Mayo, que es el Pacto de Julio, que en realidad hace un año que no se reúne, que nunca funcionó, porque este gobierno gobierna por decreto. Y quienes van a esa mesa, se llamen como se llamen, van a convalidar este ajuste. Disculpame. Van a convalidar esta entrega, van a convalidar este esquema de gobernar por decreto. Son cómplices de esto. Discúlpame, o sea que los que van son los gobernadores amigos de él. Todos, inclusive en términos personales, ni siquiera en representación, porque los gobernadores no eligieron a Cornejo. Va a Cornejo porque lo nombra el gobierno. El representante de la Cámara de Diputados, que es el jefe del bloque del PRO, no va en representación de todos los diputados, va porque lo eligió el gobierno, el representante, y así sucesivamente. El Consejo de Mayo es la fantochada que no se pudo hacer en mayo del claro, año pasado, claro. para mostrarle al fondo que el gobierno había construido cierto consenso de gobernabilidad. Y lo reúnen ahora porque está llegando la misión del fondo y quieren seguir mostrando la misma foto. Por eso el fondo tiene 3 reformas. Reforma laboral, ¿por qué? Porque hay que seguir hundiendo, reduciendo los costos laborales. Reforma impositiva, porque hay que reducir el financiamiento del Estado para seguir achicando la participación del Estado en el total del producto. Y reforma previsional, porque hay que seguir reduciendo el gasto en el sistema previsional, abriendo la puerta al proceso de privatización del sistema previsional en la Argentina. Esas son las 3 claves, esa es la agenda del Consejo de Mayo, que es el consenso que el gobierno le muestra al fondo para llevar adelante algo que ya nadie cree que tenga la posibilidad de poder sostenerse en el tiempo, porque tenemos una realidad donde cada vez tenemos menos dólares genuinos del comercio exterior, cada vez tienen que tomar más deuda para sostener el funcionamiento que tiene la economía argentina, y claramente este tipo de lógicas siempre terminan de una sola manera, mal y en crisis. El gobierno en todo caso está generando las condiciones para poder llegar, ficción mediante, del 1,5% de inflación, llegar a la elección de octubre. Esa es la mala noticia. La buena noticia, como lo pide su amigo. Ahí estamos, sí. En los diversos sectores, tanto entre los gobernadores como en las cámaras de diputados y senadores, que también se está intentando discutir una agenda distinta para que se apruebe la validación del aumento a los jubilados esta semana. En el ámbito sindical son muchas las medidas de fuerza que va a haber en este ámbito,
tanto desde la CTA como desde sectores internos de la CGT, en el ámbito industrial también los pequeños y medianos empresarios están dando muestra de vaciamiento de ese supuesto Pacto de Mayo. Hay cada vez mayor representación y mayores sectores que no son cómplices y que no convalidan esta fantochada de entrega del país. Venimos de un hecho de masas importante la semana pasada, que me parece que pone en el centro, en la Argentina hay resistencia social evidente a lo que está ocurriendo. Hay conflictividad social al palo, yo diría, en este contexto. Aparecen por todos lados, y el impacto de los despidos y los cierres de empresas, más de 13.000 empresas cerradas hasta acá, una atrás de la otra. Digo, la discusión de la orfandad política de la resistencia social es la clave de la discusión de la Argentina, y el hecho de masas que vivimos la semana pasada abre una nueva oportunidad para que ese debate tenga la dirección que corresponde. Una sola cosa, quería aportar un dato a cuento de lo que venía diciendo Cachorro y que aparece en ese informe. 11.000 empresas se cerraron en la Argentina desde que asumió Milei, justamente atadas al mercado interno, comercio, industria manufacturera, construcción. Bien, vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con el invitado de Agenda Propia.